Queridos estudiantes, amigos, bienvenidos a su espacio Sociología de la Actividad Física y el Deporte. Les habla por esta vía William Mendoza, profesor de la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy. Ya en un primer momento nosotros quisimos brindarle al estudiante la posibilidad de que él reflexionara sobre la importancia que tiene el uso de las categorías y conceptos provenientes de las distintas disciplinas para el desarrollo de una teoría particular que tiene que ver con la ciencia en la cual se está profesionalizando. En ese sentido, manifestábamos nosotros en un encuentro anterior que las ciencias formales, las ciencias naturales y las ciencias humanas han pretendido brindar, desde sus aportes, desde sus particularidades, conceptos y categorías que pueden ser utilizados para crear dos cosas importantes en el mundo de la cultura física y en la generación de profesionales en las ciencias del deporte. En primera instancia, brindarle elementos que pudieran ayudar a mejorar la eficiencia, la eficacia y la efectividad de las intervenciones sociales que este profesional tenga que hacer en la dimensión o en el área específica en la cual se esté profesionalizando, como son el mundo de la educación, el mundo de la recreación, el mundo del deporte, el mundo de la gerencia y más recientemente los especialistas en preparación física, y también poder fijar de una u otra manera sus hallazgos y aportes en el contexto de una teoría que puede de una u otra manera ir generando interesantes aportes en la construcción de una teoría científica de la actividad física y el deporte. Manifestábamos también en un encuentro anterior que el estudiante tenía que tener bien claro que para poder analizar científicamente el mundo de la actividad física, las formas de la actividad física, las instituciones de la actividad física, tenía que procurar tener dos cosas sumamente claras. En primera instancia, lo que era la selección de un fenómeno de estudio, y en segunda instancia, lo que era la selección de un método de estudio. Hoy día nosotros vamos a hablarle precisamente de la posibilidad de iniciar los estudios en el mundo de la ciencia de la actividad física y el deporte, seleccionando como fenómeno de estudio, seleccionando como objeto de estudio a la actividad física como tal, para luego proceder a diferenciar las formas de la actividad física y las instituciones de la actividad física. ¿Qué pretendemos con esto? Pretendemos con esto es tratar de hacer un ejercicio que nosotros comúnmente hacemos en el caso a la hora de hacer determinados tratados científicos. En primera instancia, plantear la posibilidad de tener algo que estudiar, un fenómeno que estudiar, plantearnos la posibilidad, luego de entender la existencia de ese fenómeno, la posibilidad de definirlo, luego acto seguido y una vez que se defina, poder clasificarlo de acuerdo a las distintas formas de movimiento o a las distintas expresiones que existen en la cultura humana, y para posteriormente poder intervenirlo de manera eficaz con las herramientas que pueden derivar de todas las ciencias antes mencionadas, desde las ciencias formales hasta las ciencias humanas. Nosotros proponemos desde nuestro punto de vista que la actividad física como tal se constituya en el núcleo medular o en el núcleo epistemológico de las ciencias de la actividad física y el deporte. En primera instancia, ¿por qué? Porque nosotros como científicos sociales, de una u otra manera, e incluso ustedes, licenciados en ciencias del deporte, pueden considerarse también científicos sociales, tenemos que tratar de demostrar con nuestras herramientas la existencia de una realidad. ¿Cómo nosotros podemos plantear la existencia de una realidad? Cuando nosotros podemos describirla, cuando nosotros podemos cuantificarla, cuando nosotros podemos percibir la existencia de la misma. Y la actividad física es el núcleo en el cual comienzan todas esas disertaciones. Ver a dos personas interactuando, ver a varias personas interactuando, ver a varios grupos de seres humanos practicando una determinada actividad biomecánica es la primera particularidad que nosotros tenemos en el estudio de la disciplina. Nos damos cuenta, aperturamos nuestra mirada y decimos algo existe porque algo se está moviendo, o algo cobra o tiene un significado o existencia porque nosotros desde nuestra individualidad tenemos la posibilidad de capturarlo en un determinado elemento. La actividad física en el mundo de las ciencias la actividad física en el mundo de las ciencias del deporte, en el mundo de la educación física, en el mundo de la recreación, inicia precisamente en el momento en que usted como profesional puede decir qué está haciendo un determinado
grupo de personas o un determinado grupo etario a la hora de practicar algún tipo de movimiento biomecánico. Luego vendrán las correspondientes diferenciaciones y luego vendrán las correspondientes definiciones. Pero en primera instancia nosotros decimos que la ciencia existe, o el mundo de la ciencia existe, porque nosotros tenemos la capacidad de capturar o la capacidad de definir un determinado movimiento. Y acto seguido también la posibilidad que nosotros nos podemos plantear de intervenirlo, de modificarlo y de transformarlo. La actividad física como tal se propone también como núcleo de la ciencia porque está constituida por distintos principios constitutivos que es necesario que nosotros los abordemos. También por la capacidad que tiene el fenómeno de ser definido, también por la capacidad que tiene el fenómeno de poder ser clasificado en distintas formas de la actividad física, y en el caso de las que agrupan el mundo de la cultura física, las que tienen que ver con ejercicio, las que tienen que ver con juego, las que tienen que ver con deporte, pero a su vez las distintas instituciones que de una u otra manera rodean este fenómeno, como son la educación física, el deporte, la recreación, el fitness. En última instancia, es un fenómeno que puede constituir el objeto de estudio de la disciplina porque tiene la capacidad de agrupar a cada una de las prácticas motrices y a cada una de las instituciones que de una u otra manera ocupan el interés de los profesionales en la disciplina. También es importante manifestar que la actividad física se puede constituir en el núcleo epistémico de esta ciencia porque es una característica innata de nuestra especie el concebirnos como seres biomecánicos. Nos concebimos como seres biomecánicos individualmente porque contamos con un aparato musculoesquelético, con todo un sistema químico, un sistema neurológico que nos permite movernos. Pero a su vez ese sistema neurológico se configura en una estructura psicológica, en una estructura psicosocial y en una estructura cultural que hace que nosotros a lo individual y a lo colectivo podamos concebirnos como seres en constante movilidad, pero también como una especie que culturalmente se mueve, que culturalmente evoluciona, que culturalmente se desarrolla y que culturalmente está en constante movimiento. También porque la actividad física es ese elemento que nos permite decir que nosotros desde que nacemos hasta que morimos individualmente y como especie nos estamos movilizando, incluso considerándola como un fenómeno que trasciende la historia. Y allí hay que tener especial consideración con aquellos que dicen que las formas de la actividad física vienen desde que nosotros nacemos culturalmente hasta el lugar que ocupamos hoy día en la cultura civilizacional. Hay que tener especial cuidado con eso, en vista de que lo que podemos nosotros capturar en diferentes periodos de la historia es el movimiento humano individual y colectivo. Pero la lógica, sentido y simbología de ese movimiento cambia de una u otra manera de acuerdo al tipo de cultura en el cual se manifieste y de una u otra manera adquiere de esa misma cultura los elementos o la arquitectura necesaria para poder comprender su lógica y sentido. Y por último, porque en la actividad física como tal se encuentra de una u otra manera determinada en todas las formas en las cuales los seres humanos actuamos. Otro elemento que nos hace suponer que la actividad física es propia en el sentido de ser el objeto de estudio de nuestra disciplina es precisamente porque la misma, de una u otra forma, es una condición innata que se sume en las diferentes formas en que nosotros como seres humanos actuamos. Cuando nosotros practicamos juego, realizamos actividad física. Cuando nosotros practicamos ejercicio físico, también estamos haciendo actividad física, pero también cuando practicamos una disciplina tan compleja y racional como es el mundo del trabajo. Coloco en el centro la actividad física porque todas ellas son manifestaciones de la misma y todas ellas son formas que adquiere la actividad física. No podemos recurrir al elemento baladí de decir que un grupo de seres humanos está agrupado haciendo actividad física. Acto seguido nosotros tenemos que preguntarnos qué tipo de actividad física es la que está haciendo el ser humano. ¿El ser humano se mueve? Sí. ¿El ser humano tiene una movilidad innata y cultural? Sí. ¿El ser humano realiza actividad física? Sí. ¿Qué tipo de actividad física realiza el ser humano? ¿La llamamos deporte? ¿La llamamos juego? ¿La llamamos ejercicio físico? ¿La llamamos trabajo? Debemos reflexionar sobre ello. Lo que sí es importante en inicio es decir que todas ellas son manifestaciones que nosotros
en algún momento de nuestros estudios podemos percibir, podemos capturar, podemos intentar definir, podemos intentar intervenir y podemos intentar transformar. Por supuesto que la actividad física también se constituye en núcleo epistemológico de la ciencia, ya que de una u otra manera inicia el interés que nosotros podemos tener en el estudio de una determinada disciplina y relaciona también las formas en que nosotros podemos manifestar ese tipo de movimiento, ese tipo de actuar humano, con preeminencia de algún tipo de elemento, en el cual nosotros nos especializamos en el mundo de las ciencias de la actividad física y el deporte. Los que están orientados a una preeminencia fundamentalmente lúdica, los que están orientados a una preeminencia fundamentalmente competitiva, los que están orientados a una preeminencia de una lógica utilitaria o de rendimiento del movimiento, lo que nosotros acostumbramos a decir o a denominar como trabajo, y lo que nosotros podemos orientar como movimiento hacia la mejora de la salud desde el punto de vista físico y desde el punto de vista psíquico, o al simple hecho de manifestar algún tipo de práctica motriz o de ejercicio físico para acondicionamiento neuromuscular. Cada uno de ellos tiene una preeminencia, pero encontramos un núcleo epistémico en el cual nosotros podemos manifestar la existencia del fenómeno, diferenciar la existencia del fenómeno de acuerdo a su finalidad y acto seguido definir las distintas formas que adquiere ese movimiento y también las distintas, las distintas instituciones o los distintos contextos que les dan forma y sentido. Cuando hablo de contextos estoy hablando también de que la actividad física es un movimiento humano que de una u otra manera se encuentra influenciado por un contexto de carácter sociocultural. Nosotros solemos, y es importante manifestar, solemos utilizar los conceptos de manera similar sin darle importancia al contexto. Y ahí es donde podemos encontrar serias dificultades. Si nosotros tenemos tres grandes prácticas motrices en el mundo de la actividad física y el deporte. Una se llama juego, otra se llama ejercicio físico y otra se llama deporte. Pero de acuerdo al contexto en el cual se manifiestan este tipo de actividades, su finalidad, su sentido, su lógica y su simbología cambia. Una cosa es hablar del deporte, del juego y del ejercicio físico en el contexto escolar, con propósitos fundamentalmente psicopedagógicos. Otra cosa es hablar del juego, del ejercicio físico y el deporte en el contexto de la preparación de un atleta profesional. Otra cosa es hablar del ejercicio, del juego y el deporte en el contexto de la preparación física con objetivos preeminentes hacia la mejora de la salud. Y otra cosa es hablar del deporte profesional, en el cual el juego, el ejercicio físico y el deporte son atrapados o son apropiados por intereses particulares más asociados al mundo del trabajo, más asociados al mundo del utilitario, más asociados al mundo de lo económico. Cuando yo les refiero esto, es que específicamente la actividad física como tal es la manifestación del movimiento, lo que nosotros observamos como un movimiento. Las formas del movimiento son tres. Los contextos en el cual esos movimientos se manifiestan son variantes. Y esa variabilidad que puede existir en los contextos sociohistóricos en los cuales se manifiestan estas formas de la actividad física son las que les pueden dar sentido y razón a las cosas que nosotros vemos hoy día. Nosotros a veces procuramos decir en nuestras explicaciones monocausales o unidimensionales que el deporte sirve única y exclusivamente para educar, para formar. Es correcto, el deporte sirve para formar y educar en un contexto fundamentalmente específico como es el contexto escolar, el contexto educacional. Y en el caso de la preparación del deportista, en la adquisición de determinados hábitos necesarios para su práctica profesional. Pero otra cosa muy distinta es someter al deporte a los rigores del trabajo, a los rigores de la profesionalización, a los rigores de la mercantilización, en el cual, por ejemplo, se ve imbuido el deporte profesional, en el cual de una u otra forma nosotros terminamos viendo una noción distinta y separada del aspecto volitivo y separada muchas veces del aspecto educativo.
¿Cuál es la cuestión que está primando allí? Está primando no la existencia de una determinada realidad, sino que nosotros como profesionales debemos, primero que nada, capturar esa forma de movimiento y luego ubicarla en contexto para poder definirla, para poder caracterizarla y para poder transformarla. También hablábamos de que la actividad física tiene unos principios constitutivos. En primera instancia, la actividad física se concibe como fenómeno que trasciende la historia por la característica que nosotros como seres humanos tenemos para movernos, tenemos para andar, tenemos para transitar, tenemos para desarrollarnos, tenemos para, de una u otra manera, influir en un devenir de carácter histórico. La actividad física es transhistórica. Lo que es histórico es la forma que adquiere la actividad física en un determinado periodo de la historia, en las cuales se manifiesta el movimiento, pero también hay que concebir las rupturas que tiene ese movimiento cuando nosotros como seres humanos móviles nos adaptamos a un determinado contexto histórico, a una determinada sociedad y a las condiciones sociales de esa sociedad en la cual se puede manifestar algún tipo de movimiento. Otro elemento constitutivo es que la actividad física siempre debe concebirse como una unidad donde convergen lo físico y lo intelectual. La actividad física de por sí se concibe también como una actividad de carácter intelectual, en la cual se unifican el cuerpo y la mente, lo físico y lo psíquico. Damos por descontado nosotros que en ese mundo, precisamente, hablar de actividad física es también hablar de actividad de carácter intelectual. Muchas veces nosotros solemos cometer el error de decir que en algún tipo de ejercicio o que en algún tipo de deporte o que en algún tipo de juego predomina más lo físico que lo psíquico. Eso es completamente falso. Ya Aristóteles manifestaba que nosotros somos una unidad entre soma y psique. No cometamos el error de decir que en la actividad física nosotros podemos separar la preparación psicológica de la preparación física. Es un acto constitutivo, es una unidad que nosotros debemos tener presente a la hora de planificar o a la hora de intervenir una determinada realidad. También debemos manifestar que la actividad física posee en sí misma una intencionalidad de carácter biológica, de carácter psíquica, de carácter comportamental y de carácter cultural. Nosotros no nos movemos por movernos. Cada vez que nosotros ejecutamos una determinada acción, esa acción está cargada de sentido. Lo hacemos con una intención. Esa intención puede ser para la satisfacción de una necesidad biológica, para la satisfacción de una necesidad psicológica o espiritual, o las necesidades que nosotros en colectivo satisfacemos como miembros de una sociedad. Les digo esto porque la actividad física debe ser entendida desde ese punto de vista. Y no simple y llanamente decir que la misma se refiere a algún tipo de movimiento en el cual el aparato locomotor, del cual disponemos todos y cada uno de nosotros, se activa. ¿Se activa para qué? Se activa con un propósito, se activa con un fin, se activa en un contexto y se activa de acuerdo a los requerimientos de una determinada sociedad. En ese sentido, la actividad física debe ser entendida de manera amplia como el objeto de estudio de las ciencias de la actividad física y el deporte, y que debe de una u otra manera procurar en usted como profesional de ciencias del deporte tratar de analizar las distintas dimensiones en las cuales se centra el estudio de la actividad física, entendida en primera instancia y desde el punto biológico como el movimiento humano o conjunto de movimientos que hacen uso del aparato locomotor y que llevan un gasto energético, pero también socioculturalmente como una manifestación que cobra sentido dentro de un contexto o sistema de condiciones que le dan forma y sentido en momentos específicos de la historia, como labor remunerada trabajo, como mero acto lúdico juego, como actividad donde predomina la competencia deporte, como acondicionamiento neuromuscular ejercicio físico. Este pequeño concepto lo que procura, adaptado de payo tribo, lo que procura de una u otra manera es que usted pueda ir incorporando elementos al estudio del fenómeno una vez que usted pueda utilizar las categorías y conceptos que provienen del mundo de las ciencias formales, que provienen del mundo de las ciencias naturales y por supuesto que provienen del mundo de las ciencias humanas. ¿Qué procuramos al final? Nosotros procuramos entender
que la actividad física es el núcleo de nuestros intereses, pero que a su vez esa actividad física tiene nombre y apellido, y está conformada por un sistema en el cual, en primer nivel, nosotros tenemos que procurar estudiar las formas que adquiere ese tipo de movimiento, entre las cuales se cuentan en nuestra disciplina el deporte, el juego y el ejercicio físico, y a su vez también las instituciones en las cuales cobra lógica y sentido ese tipo de forma de movimiento, entre las cuales se cuentan la educación física, el deporte, la recreación y el fitness. Si nosotros comprendemos ese sistema social de esa forma, entonces nosotros vamos a poder tener resultados positivos a la hora de relacionar las formas de la actividad física, a la hora de diferenciar las formas de la actividad física y a la hora de comprender la lógica y sentido que tienen las instituciones de la actividad física. Acto contrario, nosotros tendríamos, de no tener una visión clara del asunto, profesores de educación física cumpliendo el rol de entrenador, o entrenadores cumpliendo el rol de profesores de educación física, o recreadores cumpliendo el rol de entrenadores deportivos. Muchas veces las confusiones que existen no vienen única y exclusivamente de la falta de claridad o de la falta de sentido común, sino también de la poca experticia que nosotros tengamos a la hora de estudiar y a la hora de reflexionar sobre las cosas que nosotros estamos tratando en este sitio, que espero que sea de interés para todos ustedes. Procuramos entonces la creación de una teoría transdisciplinar en el mundo de las ciencias de la actividad física, donde la sociología, donde las ciencias humanas pueden de una u otra manera hacer los aportes correspondientes. Nos vemos en otro encuentro. Espero que estas pequeñas ideas sean de utilidad para su desarrollo profesional y para su desarrollo intelectual. Y recuerden consultarme en el sitio taller de investigación y ensayo wordpress.com o escribirme a través de mi correo william.medosa@gmail.com.